Dios los bendiga, mis hermanos. Gracia en el Señor. Me alegro, como siempre, de poder compartir un momento la palabra de nuestro Salvador. Cada vez que Dios nos permite poder hacer un devocional, de acercarnos delante de Él y poder contemplar desde la palabra lo que el Señor nos dicta a cada uno de nosotros, nos debe llenar de gozo, de paz y de alegría. Hemos tocado últimamente devocionales bastante ágiles, devocionales con temas que hablan al hombre, a la mujer, que hablan a la sociedad, a la familia, a las parejas en nuestros días. Lamentablemente, hay algunos temas que hoy se están convirtiendo en tabú. Basta tener una sexualidad, una pareja estable, una familia estable, tener unos compromisos estables. Hoy en nuestros días se está viendo como un asunto retrógrado o como un asunto de una persona mojigata o con asuntos extraños en la vida. Tener una libre expresión, podemos decir hoy en nuestros días, creemos que es lo mejor que nos puede pasar. Pero todas las consecuencias que tiene todo este tipo de pensamiento ha destruido cada vez más la sociedad. Y como dice la misma palabra, el pecado va en aumento, en aumento. Pero si el pecado va en aumento, significa que nosotros también como hijos de Dios vamos en disminución, en disminución. Mientras ellos están más alejados de Dios, el cristiano debe estar más cerca a Dios. Y si obedece a Dios, desobedece lo que el mundo está dictando constantemente. Nosotros no podemos encontrar un dualismo entre las dos partes que son contrarias. Tú no puedes encontrar un intermedio de las dos cosas. Por lo tanto, la palabra del Señor nos invita a revisar nuestra vida y el caminar o cómo lo estamos haciendo. Hoy terminamos el capítulo 6, pero en ese capítulo vimos la pereza, vimos la necesidad de la palabra del Señor y vimos sobre todo el consejo del padre a su hijo respecto a la mujer que no le conviene y las causas o las consecuencias que eso trae. Hoy terminaremos el capítulo 6, pero no significa que el tema está cerrado. El tema hoy nos habla de algo propio y que quiero que analicemos los próximos versículos. Capítulo 6, versículos 30 al 35. Lo voy a tomar como una sola idea principal, aunque son proverbios independientes. Pero lo vamos a manejar de esta manera para que usted y yo podamos reflexionar en un panorama bastante amplio respecto a esto. Versículo 30 dice así: No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Amén. Uno de los problemas serios que encontramos respecto al adulterio, a la fornicación o estar, como lo vimos en el devocional pasado, respecto a las relaciones que tenemos con alguien, con el prójimo, o con la mujer o con el hombre del prójimo, eso nos lleva a reflexionar de que esto tendrá unas consecuencias serias. Acuerdo, tocó el tema de guardar fuego en el pecho o pisar brasas. Siempre habrá una consecuencia. Ahora nos lleva al punto y lo compara con el hurto. Y coloca un ejemplo muy común que hasta nuestros días se ve. Basta. En nuestra legislación colombiana se está estudiando de quitarlo como delito el que roba porque tenía hambre, porque tenía una necesidad apremiante. Porque en esta sociedad, así como en el tiempo de estos proverbios, encontramos de que la sociedad tal vez cuando una persona roba porque el hambre lo aqueja grandemente, lo vemos como un delito, pero lo vemos como un delito piadoso, un delito de consecuencias por cuestión del hambre. Y aunque lo veamos como no robar de la misma manera,
no significa que el juicio se hará de la misma forma de cualquier otro robo. Fíjese que ahí lo está diciendo. El ladrón cuando hurta, así sea por hambre, será juzgado como tal. Y aparte de eso, esa persona, si es sorprendida, se miraba en la ley, se encontraba que debía pagar 7 veces lo adeudado. Y de esa manera o de esa forma, entonces él devolvía lo que había robado. Si tenía que quitar sus posesiones o al punto de perder su propia libertad, se hacía por causa del delito. Pero había una manera. Si era sorprendido, tenía que pagar. Si no era sorprendido, a veces la sociedad lo veía como la necesidad lo llevó a cometer el delito. Ese es un asunto que hasta nuestros días hoy lo vemos de la misma. Pero cuando hablamos del robar la mujer del prójimo, o en este caso de negarse a alguien que no te pertenece, el asunto es todavía mayor. Basta, al punto que el mismo proverbista lo está colocando como algo que no se debe ver o que no se ve de la misma forma de un robo. ¿Cómo lo dice acá entonces? Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, ¿cierto? Corrompe su alma el que tal hace. El primer problema del adulterio o de llegarse a alguien, que primero la persona es una persona que le falta entendimiento. Podríamos decirlo en nuestros tiempos, persona con una testadura, con una persona que no analiza las consecuencias del adulterio. Una persona que no coloca razonamiento, pocas palabras. Una persona que no piensa, que no utiliza su cerebro. Así de sencillo. Y suenan duras las palabras, pero nos lleva a ese pensamiento. Aparte de eso, nos muestra claramente que esas heridas que causa puede llegar a ser una persona, llegar al punto de que la traten de tal manera que violenten su vida por haberse metido con la extraña. En pocas palabras también, y perdonen que repito esta frase, lo que el proverbista está explicando lleva a alguien puede cobrar venganza respecto a haberle quitado y dañado aquello que le pertenece, que es exclusivo para él y que no habrá recrimenta alguna, no habrá 7 dotes por pagar, sino que la afrenta es mucho mayor por haber causado este daño. Podemos ver entonces estos versículos del 25 al 35 como un asunto de venganza, como un asunto de que debe estar dispuesto a las consecuencias de las cuales nadie se va a olvidar. Y lo tomo ya para finalizar como el pecado de David. Su adulterio lo llevó a que su pecado hasta nuestros días sea recordado. Por lo tanto, hermano o querida hermana, el adulterio es algo que no se debe tomar a la ligera. Lo hace una persona que le falta poco entendimiento, pero las consecuencias son mayores. La venganza puede ser atroz al punto de la misma muerte por causa de los celos. Entonces no es un asunto que se debe tratar de una manera tan fácil. Por lo tanto, la parte práctica es justamente obedezca al Señor, aleja sus pies de aquella mujer o de aquel hombre y seamos rectos delante del Señor y Él hará maravillas en nuestra vida. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, la gracia del Señor los guarde grandemente y los esperamos en el siguiente devocional. Bendiciones a todos.